Bendecidos, el cafecito de las 3. Es un gozo, un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. Hoy quiero ir al libro de Santiago. Vamos a comenzar esta semana en el nombre de Jesús. Vamos a estar compartiendo sobre esto, la vida, ¿verdad?, cristiana. Vemos esta epístola de Santiago que fue escrita y es para nosotros, para que lo recibamos y realmente le pidamos al Espíritu Santo revelación. Señor, danos revelación de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Santiago 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Prueba es un examen. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, eso es madurez, y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, en confianza, con certeza, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es el hombre que dice algo y cree otra cosa, pero cuando lo que tú crees y lo que tú dices están en línea, vemos que eso es fe, eso es certeza, eso es confianza, eso es creer. Y vemos aquí que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, gózate. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con su calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Vemos que es la persona que se olvida de Jehová, que confía en su riqueza, confía en su dinero antes que Dios, y no honra a Dios con sus finanzas. Aquí dice el verso 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o su propio deseo es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, que es el deseo carnal, ¿verdad?, el deseo, las obras de la carne, después que ha concebido, da a luz pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vemos que Dios es el mismo, Dios es bueno. Él no dice una cosa y otra mañana, su palabra no cambia. Vemos que las noticias todos los días cambian, pero la buena noticia, el evangelio, las buenas nuevas no cambian, son las mismas. Dios es bueno. Dice el verso 18: Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la palabra es la semilla incorruptible, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Jesús dijo que la semilla es la palabra. Él es el sembrador, la palabra es la semilla. Y entonces cuando la recibimos con mansedumbre, ¿no lo entiendes? Señor, te doy gracias por tu palabra, te pido revelación de ella y la recibimos con mansedumbre. Y si escrito está, y puede que usted diga, es que me enseñaron de otra forma, pero si usted lo ve, escrito está en la palabra, recibimos lo que está escrito. Jesús dijo, el que cree en mí como dice las escrituras, no como dice aquel o como experimentó el otro, es como dice la palabra de Dios y por eso la recibimos con mansedumbre. Hay personas que no reciben la palabra de Dios con mansedumbre porque piensan en la experiencia o lo que ellos sienten o esto y lo otro, no sabiendo que la semilla incorruptible es la palabra de Dios la que produce en nosotros la perfecta voluntad del Padre Celestial. Su palabra no retorna tras vacía. Él se apresura para poner su palabra por obra. Por eso recibimos su palabra con mansedumbre en el nombre de Jesús. Eso es importante. Verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la perfecta ley, el principio, los principios de Dios, y te dice que son la de la libertad. Vemos que la palabra produce libertad en ti. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Esto es poderoso cuando ponemos la palabra de Dios por obra. Cuando ponemos lo que Dios dice por obra. Verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y hay personas que hablan las circunstancias, hablan el problema, exaltan al maligno, el examen, la prueba, las obras del maligno, más que la palabra de Dios. Dice la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El mundo está sin esperanza y sin Dios. La iglesia tiene a Dios, tiene esperanza. Y vemos que dice, guárdate sin mancha del mundo, no seas como el mundo. Estamos llamados, si tenemos falta de sabiduría, se la pedimos a Dios. ¿Y qué nos dice Dios? Dios nos instruye en su palabra que estamos llamados a bendecir a Israel. Dios nos dice en su palabra que estamos llamados a bendecir a nuestros enemigos. Dios nos dice en su palabra que le temamos a Él sobre todas las cosas, que le amemos a Él con todo nuestro corazón, que estamos llamados a atender a su voz. Estamos llamados a poner su palabra por obra. Guardarnos, ¿verdad? Como dice aquí en el verso 27, guárdese sin mancha del mundo. Guárdate, dice, guardarte, estar consagrado, separado para con Dios. Poner esta palabra, recibir esta palabra con mansedumbre. ¿Qué dice Dios? Y si Dios lo dice, no importa la circunstancia de aquí o lo que dijeron aquello o lo que tú percibes con tus ojos o lo que tú sientes, es lo que Dios dice. No tiene nada que ver con lo que nosotros sentimos. Cuando hablamos, yo siento esto, estás en la carne, porque el corazón cree, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Pero cuando hablamos de que siento, es que yo no siento hacer esto, es que yo no siento, estás en la carne. Pero cuando tú dices, yo obedezco lo que dice Dios, Dios dice esto, yo obedezco su palabra.
Y entonces ya es diferente, es obediencia. Tú escoges obedecer. Tú no sientes, tú escoges. Dios produce en nosotros el querer como el hacer de su voluntad. El querer como el hacer. Yo escojo, Señor, produce en mí el querer como el hacer. Yo quiero obedecer. Yo quiero, Señor. Envíame a mí, Señor. Aquí estoy. Heme aquí, Señor. Yo quiero el querer como el hacer. Querer como el hacer de su buena voluntad. En el nombre de Jesús. Ese es el cafecito de hoy de las 3. Son bendecidos. Les amamos en gran manera. Jesucristo es el Señor. Si no le has dado like a nuestro Facebook, dele like. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete en el nombre de Jesús y dele share, importante, y deja un comentario. Dios es bueno, maravilloso. Mañana entramos a Santiago capítulo 2. Amén. Son bendecidos.